Buenos días, tardes o noches a todos, cual sea su caso específico, al escuchar este podcast sobre la comunicación en el aula de clases. Mi nombre es Carlos Arturo Selhorn, soy diseñador gráfico y comunicador. Hoy hablaremos sobre la comunicación en el aula de clases. Comencemos con ¿qué es comunicación? Comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. Pero, ¿qué es el aula de clases? Según el portal Compartir Palabra Maestra, el aula de clases es un espacio fundamental para el desarrollo del aprendizaje y de la personalidad de los educandos. Por tal razón, este espacio debe ser agradable y debe haber una buena comunicación en el aula entre docente-alumno y alumno-alumno. Teniendo estos dos conceptos definidos, podremos profundizar un poco más en este proceso de intercambio de información entre docente-alumno y alumno-alumno. Más allá de los factores importantes como el liderazgo, teorías y políticas educativas, lo fundamental son las acciones que se toman en el día a día entre docentes y estudiantes. La comunicación en el aula depende de lo que van a aprender y recordar, pero sobre todo su comportamiento en el aula. La neurolingüística nos ofrece puntos importantes a considerar en el proceso de comunicación eficaz dentro del aula, como lo son: lo que dices debe ser coherente con lo que quieras que se haga, ampliar el abanico de opciones al dar las instrucciones, ser certeros en lo que se dice y evitar sugerencias innecesarias para no ser ambivalentes. Podemos mostrar algunos ejemplos sobre este tema, como los significados ocultos y presuposiciones. Hay frases que incorporan significados o predisponen a los estudiantes. El uso de las frases hacia tus estudiantes puede transformarlos positiva o negativamente. Como ejemplo, podemos ver la frase "cuando hayas aprendido esto, serás capaz", versus la frase "si eres capaz de hacer esto, es posible". En el primer caso, el uso de "serás capaz" es una frase motivacional. También tenemos el doble ciego. Este modelo le brinda al estudiante la oportunidad de decidir. Si a los estudiantes se les da la opción de decidir la cantidad de personas en los trabajos grupales o sus compañeros, se desempeñarán de mejor manera, al igual que dejar abiertas las opciones de decisión para las plataformas de entrega de trabajo. Son opciones que se dan. No pienses en eso, sería otro modelo. Este modelo funciona como cada vez que manifestamos una negación, la reforzamos. Si le decimos al estudiante "no pienses eso, no hables de más, no hablen", seguirán hablando, seguirán pensando en eso. "No dejen el proyecto para el final, lo entregarán tarde". Hay que modificar la forma de crear el mensaje para no utilizar negativos, pero enviando el mismo mensaje. El docente debe recordar su papel principal como modificador y desarrollador de conductas de seres humanos. Esto nace, según Beltrán Jesús en 1992 y Woolfolk Anita en 1990, de la capacidad limitada de aprendizaje y del proceso por medio del cual se adquieren conocimientos durante toda la vida de las personas. Es en este proceso dentro del aula de clases donde el docente debe hablarle al estudiante y hacerlo sentir como si la clase magistral fuera exclusivamente para él y no hacerlo sentir uno más del grupo. La comunicación en el aula es un generador de sentimientos que deben ser impartidos más allá de los 5 sentidos tradicionales: oído, vista, olfato, tacto y gusto. Hay que tener en cuenta el sentido de la posibilidad, el sentido de la urgencia y el sentido del compromiso. ¿Un docente tiene la capacidad de cambiar una vida de manera positiva o negativa? Cuando un docente transmite un mensaje con carga positiva, los estudiantes ven sus ojos brillar de pasión. En este momento el receptor conecta con el emisor y se asimila de forma plena el mensaje.
El docente en el aula debe ser un motivador comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje, conociendo las necesidades individuales de cada alumno, al mantener una actitud positiva, además de ser un modelo a seguir en un mundo tan cambiante gracias al avance tecnológico. El docente debe conocer todas las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, lo que se conoce como TICs. La comunicación debe ser de 3 tipos: lingüística, icónica y gestual. La comunicación lingüística es aquella que se da de forma verbal entre 2 personas. La icónica es aquella que se apoya en material visual para representar ideas y mensajes a través de imágenes. Y la gestual es aquella que utiliza las señas y mímicas para reforzar argumentos. Hay que recordar que culturalmente cada gesto tiene un significado diferente. Es por ello que el docente debe establecer de antemano el tono de comunicación y gesticulación al programar la asignatura a impartir. El docente debe compartir la tesis que para poder enseñar utilizando el soporte de las tecnologías de la información y comunicación que se conocen como TICs, los sistemas educativos deben apoyar a estos últimos con las herramientas necesarias para poder llevarlas a cabo. Si no, entraríamos en la utopía del uso de las TIC sin dotar a docentes y estudiantes de las mismas. Sería como solicitarle al hombre de Neandertal o de las cavernas que enviara un cohete a la luna sin el soporte de los superordenadores, materiales de alta gama y tecnologías de propulsores. Simplemente el deseo no se materializa si no se proporcionan las herramientas necesarias. Para una comunicación efectiva debe haber una buena postura, un clima de entendimiento, un proceso de comunicación bidireccional e interactivo. Debe ser una comunicación didáctica, llamada también la tercera fuerza, donde se considera al ser humano como una estructura biológica con libertad de funcionamiento, provisto con la capacidad para ser, crear y evocar a través del lenguaje de forma libre y responsable. Hay que definir los papeles del docente en relación a la codificación y decodificación del mensaje. Salirse del mensaje escrito, estimular el pensamiento lógico y selección de fuentes de información. El estudiante debe tener opinión y expresar sus puntos de vista en un ambiente multicultural. Recordar que lo más interactivo, lejos de la digitalización y los unos y ceros, es la relación entre docente y estudiante. Gracias por escuchar este podcast.